habíamos quedado en que el teorema 1.2.1 nos lleva a esta desigualdad de aquí y lo que tenemos que probar nosotros es que el área de P es estrictamente mayor que cero. Entonces hay que ver una forma de quitar este igual de aquí. Ahora, si n es igual a 1, eso significa que S1n va a ser la unión de n al cuadrado cuadrados de lado 1 entre n de interiores que no se traslapan por construcción. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros sabemos que el área del cuadrado del lado 1 tiene que ser igual a 1. Eh, luego, también esta área la podríamos poner, o sea, lo que quiero decir es que tenemos el cuadrado del lado 1 y luego tendríamos el cuadrado del lado 1/2 y luego tendríamos el cuadrado del lado 1/3 y así. Así es como va la sucesión esta de n cuadrados, n al cuadrado cuadrados. Entonces, el área de cuadrado unidad es 1, como sabemos, pero también ese lo podemos escribir como el área del siguiente, que sería el área de ese de 1/2, que en ese caso sería 1/4, y aquí tendría que multiplicar por 4 para que me dé que es igual a 1 también. O también la podría poner como 3 al cuadrado por m de ese de 1/3, y eso sería igual a 1 también. Entonces, lo que nos damos cuenta acá es que el área de ese 1 lo puedo escribir como n al cuadrado por el área del rectángulo S de 1 sobre n. Y entonces de aquí lo que obtenemos es que el área del rectángulo S de 1 sobre n va a ser igual a m de S1 sobre n cuadrado. Pero m de S1 pues es 1 porque es el cuadrado unitario. Entonces esto me queda 1 entre n al cuadrado, que es por lo que dije este comentario de acá. Ahora, pero esto es para n en los naturales. Entonces, eso significa que esta cantidad nunca puede ser cero. Pero siempre va a ser positiva. Entonces, lo que tenemos es que m de s a la 1 sobre n es mayor que cero. Y en conclusión, por lo tanto, como es m de s a la 1 entre n es menor o igual que p, entonces tenemos que 0 es menor que m de s de 1 sobre n, y eso es menor o igual que mu de p. Y entonces, por lo tanto, por las propiedades de la desigualdad, mu de p es mayor que cero. Ahí tenemos demostrado este teorema que quizá costó un poquito de más trabajo, pero la idea es justamente esa que presentamos. Entonces ahora, ¿qué sucede si tenemos un elemento de P tal que, como había mencionado antes, su interior sea vacío? Entonces, intuitivamente lo que significa eso, si su interior es vacío,
como pasaba con la recta en dos dimensiones, no tenía interior, eso significaba que su área tenía que ser cero. Entonces tenemos que probar que el área en ese caso es igual a cero. Intuitivamente hablando, pero ahora lo tenemos que demostrar con las propiedades que hemos aprendido aquí. Entonces tenemos otro teorema, el teorema 1.2.3. Si P es un elemento de P tal que el interior de P es vacío, entonces el área de P tiene que ser cero. Y bueno, vamos a demostrar esto. Entonces podemos usar los axiomas más todos los teoremas que hemos ido demostrando también al momento. Entonces, ¿qué pasa? Que P está contenido en sí mismo, ¿cierto? Y además, todo lo que queremos hacer es usar la propiedad mu3. Entonces, para eso necesitamos ver que la intersección de los interiores es vacía y entonces podemos separar el área de esta manera. Entonces, bueno, aquí ese P estaba pensando en otra cosa, pero aunque es cierto, P está contenido en P, tenemos que P pertenece a P. Entonces, el interior de P intersección consigo mismo, como el interior de P es vacío, la intersección es vacía también. Y también tenemos que P unión P es igual a todo P. Entonces P unido consigo mismo es P. Entonces por la propiedad M3, intersección vacía, entonces mu de P unión P, esto significa que mu de P unión P va a ser igual a mu de P más mu de P, pero P unión P pues es P, entonces esto es igual a mu de P. Entonces esto implica, como estos son números reales, recuerden, esta función va de P en R, entonces tomo un P y esto me lo manda mu de P, que es un número real. Entonces aquí estos mu de P son números reales y cumplen con todas las propiedades de campo que vieron en cálculo 1. Entonces, por lo tanto tengo mu de P igual a mu de P más mu de P es 2 mu de P. Esto implica que 2 mu de P menos mu de P es igual a 0. Y entonces mu de P es igual a 0 también. Entonces, efectivamente, ahora sí podemos concluir que como el área, si nos pusieran el ejercicio, demuestre que la recta, que una recta metida en R2 no tiene área, pues demostramos que su interior, que no tiene puntos interiores, lo cual significaría que su interior es vacío. Y luego por el teorema 1.23, el área de esa recta es cero, como dice aquí. Entonces tiene una área cero. Entonces, por lo tanto, solo lo que hemos aprendido de estos teoremas al momento es que solamente el interior va a importar al momento de saber si una figura tiene un área o no tiene área. Entonces, solo el interior cuenta a la hora de medir áreas. Al menos hablando de manera práctica, refiriéndonos al área que conocemos nosotros. Entonces, intuitivamente la frontera no cuenta al momento de medir áreas. Entonces, por eso pasaba que la longitud, que es un área de una dimensión, cuando teníamos la longitud del conjunto cerrado AB, era lo mismo que la longitud del conjunto abierto AB, ¿cierto?
Entonces, esto lo que me quería decir es que los puntos no tienen longitud en R y por supuesto no tienen área en ninguna dimensión. Y ahora si yo hago lo mismo para calcular el área de una circunferencia cerrada, o si lo hago para calcular el área de una bola, entonces recuerden que la bola es un conjunto abierto. ¿Se acuerdan que poníamos x menos a al cuadrado más y menos o a1 menos, más y menos a2 al cuadrado tendría que ser menor que epsilon al cuadrado? Entonces, ese menor lo que dice es que todos los puntos están por adentro del radio. Y para decir que es la bola cerrada, pues tendría que meterle aquí el igual. Pero entonces si uno calcula el área de esta y de esta, se va a dar cuenta que el área va a ser la misma. Entonces, ¿qué significa eso intuitivamente? Que el contorno, que es esta curva que lo encierra, no tiene área en R2. Entonces, este contorno o esta frontera no cuenta, no se va, no aporta nada a la hora de medir un área. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva a pensar en el siguiente teorema. Si tenemos que P y el interior de P están en P, entonces el área de P va a ser igual al área de el interior de P. Entonces vamos a ver la demostración de esto. Entonces, como el interior, aquí le estoy poniendo con la bolita, pero recuerden que es interior de P es lo mismo que P bolita. Eso lo habíamos mencionado antes. Entonces, como el interior de P es un subconjunto de P, entonces, ¿dónde están las propiedades estas? Eh, Vamos a usar esta. Y P y su interior están en P por hipótesis. Entonces, la diferencia va a estar en P también. Entonces, vamos a ponerlo así como P interior está contenido en P y por hipótesis P y P0 están en P. Entonces, esto va a implicar por P4 que hemos visto que la diferencia de P con su interior es un elemento de P también. Y entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Y vimos también que, entonces vamos a poner, sabemos que puedo escribir P como P quitándole el interior y luego uniéndoselo de nuevo, que es una propiedad que usamos anteriormente, la de A igual a A menos B unión B. Entonces, entonces, ¿y cómo podemos hacer esto? Ah, claro, claro. Estoy pensando cómo ponerlo. O sea, porque de aquí se ve que
o sea, P menos P interior, ¿qué sería? Tengo P, si a P le quito su interior, me queda solamente la frontera, ¿de acuerdo? Y si esta frontera la uno con P interior, me queda todo P, sí, eso está bien. Ahora, ¿quién sería? Si P menos P cero es la frontera, ¿quién es el interior de esa frontera? Pues es el vacío, porque esa frontera no tiene interior, no tiene área en dos dimensiones. Entonces vamos a ponerle así, pero P menos P interior siempre está contenido en la frontera de P. ¿De acuerdo? Solamente es igual si el conjunto P es cerrado. Si no se cumple esta contención de aquí. Entonces no estamos diciendo nada acerca del conjunto P. Solamente que es un elemento de P, lo mismo que el interior. Entonces, esta diferencia está en la frontera. Entonces, eso significa que si a P le quitamos el interior, si es un conjunto cerrado, va a ser igual a la frontera de P. Y si es un conjunto abierto, entonces va a ser al vacío, va a ser igual al vacío. Entonces, entonces, P menos P cero es vacío o la frontera de P. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el interior de P menos P cero, en cualquiera de los dos casos, es el conjunto vacío. Y entonces lo que tendría es que el interior de P menos P bolita menos el interior de P, intersección con el interior de P, sería igual a esto que es vacío, intersección con P bolita, y eso sería igual al vacío. Y entonces por la M3, si tengo que la intersección de los vacíos de esos conjuntos es vacío, eso implica que el área, entonces el área de P menos interior de P unión P bolita de estos dos conjuntos, la unión, si no les pongo aquí el M3. Los interiores son cero, la intersección de los interiores es vacío, perdón, entonces la, el área de la unión es la suma de las áreas, que es lo que voy a poner acá. Entonces esto es igual a mu de P menos P interior más mu de P bolita. Ahora, pero el área de este, si tiene interior vacío, es igual a cero. Entonces, el interior de esto es vacío. Aquí está. El interior de esto es el vacío. Entonces, esto va a ser igual a... Esto lo tenía demostrado. A ver, aquí. Por el teorema 1.2.3, como el interior de P menos P cero es vacío, eso significa que este mu es cero. Entonces me queda cero más mu de P bolita que es igual a mu de P bolita, pero este de aquí es P. Entonces esto es lo mismo que mu de P. Y entonces lo que tenemos es que mu de P es igual a mu del interior de P. Y tenemos demostrado ese teorema también. Muy bien. Entonces no sé,
No sé qué quiero hacer. O sea, en lo que hablé aquí, a ver si... O sea, si tengo, por ejemplo, supongamos que tengo que U es igual al interior de P menos, y aquí en vez de poner interior de P otra vez le puse P bolita. Entonces, no espero que no se confunda. Menos P bolita, supongamos que es distinto del vacío. Entonces, ¿qué significa eso? Si es distinto del vacío, si el interior es distinto del vacío, eso significa que U es abierto. U es abierto. Entonces, como, ¿cómo pongo esto? Es abierto. Entonces, como U es igual a esto, se cumple en particular que U está contenido en el interior de P menos P0 bolita. Perdón, menos P bolita. O menos el interior de P. Y eso está contenido en el conjunto original que es P menos P bolita. Y esto es porque, o sea, como bien sabemos, el interior de un conjunto está contenido en el conjunto. Entonces puede que esté contenido o que sea igual, si el conjunto es abierto. Entonces, en particular, U está contenido en P y U intersección P bolita. O sea, este U estoy hablando de este interior. Entonces, ese interior de P menos P bolita está contenido en P, que es el conjunto universal. Y este conjunto U intersección con el interior es vacío. Es vacío, como ya demostramos aquí. Entonces, ¿por qué? Más bien no como demostramos aquí, como usamos aquí, perdón. Entonces, ¿por qué es vacío? Bueno, si tengo como por definición la diferencia de A con B es el conjunto de X es en A, tales que X no está en B. Entonces, ¿qué implica esto? Que si aplico esta definición a P menos el interior de P, este sería el conjunto de X que están en P, tales que X no está en el interior. ¿Cierto? Pues tengo P, tengo el interior. Entonces la diferencia de ellos dos pues van a ser los elementos que estén en P pero no en el interior, que en este caso sería la frontera en este dibujo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la U, que es igual al interior de P menos P bolita, va a estar contenido en P. Entonces, el interior de esa diferencia, a final de cuentas, va a estar en el conjunto universal que es P en este caso. Y eso por lo que está aquí. Entonces, la X está en P. Si tomo un elemento en el interior, entonces esa X está en P por definición de la diferencia de P menos el interior. Y además, si yo pongo U intersección con P interior, esto me va a quedar igual al interior de P menos P bolita, intersección con P bolita. Y eso es igual al vacío porque le estamos quitando el interior de P. Entonces aquí no hay interior de P.
Por eso la intersección con P bolita es vacío. Entonces, por la definición de interior, todo abierto contenido en P está en el interior. Entonces, ¿qué significa eso? Que como U es abierto y U está contenido en P, entonces U está contenido en el interior de P, necesariamente, y esa es una contradicción porque U con el interior de P es vacío. Entonces, solamente si U es el vacío, que no lo es, entonces, por lo tanto, el interior de P menos P interior es el vacío, como habíamos visto que es lo que usamos aquí para demostrar este teorema. Entonces, si quieren ser totalmente más formales, más bien, pueden usar esto de acá. Pero bueno, ahí está la demostración de esta propiedad más. Entonces, no nos vamos a meter mucho aquí, solamente un par de clases para que la cosa vaya quedando un poquito más clara. Pero pueden revisar el Sagan para ver cómo demuestra que el área de un rectángulo es justamente A por B. Aunque en todo esto que hemos puesto en la definición de la colección de conjuntos, en ningún momento estamos demostrando la existencia de esa colección. Entonces, en lo que vamos a estudiar en el curso de cálculo, no nos vamos a preocupar por la existencia de esta colección de conjuntos de puntos en R2, que es importante para, para otros fines, pero no para los que nos atañen a nosotros acá, pero es importante tenerlo en mente. Y en nuestro caso, este P va a contener a todos va a contener, o sea, lo que podría demostrar uno es que este P efectivamente contiene a todos los rectángulos acotados. Y entonces, si contiene a todos los rectángulos acotados, su área va a ser el área tiene que ser forzosamente el área que conocemos nosotros desde desde la primaria. Me parece que nos enseñan que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces tiene que ser, nosotros tendríamos que llegar a que el área de esa cosa es base por altura y que eso es la única forma posible para, para esa medida de área con esta definición que estamos dando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, creo que, a ver, déjenme ver la tarea. La tarea me parece que tienen que demostrar eso. Entonces, vamos, sí, vamos a intentar hacer. Entonces, digamos que tenemos un rectángulo de lado A y altura B. Entonces, este rectángulo está determinado de forma única por su base A y su lado, no, su ancho, que es base por altura, su altura B o ancho voy a poner.
Entonces su área, si existe, que sabemos que sí, debe ser una función de esos dos números. Entonces, si tengo esta cosa, que es un conjunto de puntos en R2, por lo tanto va a estar en P. Si tengo esta cosa, que es un rectángulo, que va a estar dado de forma única por su base A y su altura B, entonces su área va a tener que ser una función de esas dos cantidades, seguramente. Entonces, eso significa que el área de este rectángulo, vamos a ponerlo así, tiene que ser una función de, de A y de B. Entonces, la cuestión es encontrar quién es esa función f. Entonces, que en este caso sería una función que va de cero a infinito cruz cero infinito o abierto si quieren, para que no esté el cero, a los reales que cumpla la definición este 1.2.7. Entonces, vamos a considerar las consideremos, o sea, vamos a hacerlo una función de una variable, porque esto tendría dos variables. Consideremos eh, los rectángulos de altura fija b y base variable x. Entonces, voy a tener una función de xb que voy a escribir simplemente con una función phi de x. ¿De acuerdo? Entonces, esta phi de x es una función que va a ir de cero a infinito a los reales. Entonces, lo que tenemos es un rectángulo, son estos rectángulos de base, rectángulos de base x y altura b. Y después vamos a considerar los rectángulos de base a y altura y, le podemos llamar. Entonces, si divido este rectángulo en dos, o si tengo dos rectángulos, sí, más bien, si tengo dos rectángulos, voy a ponerlo así, en rojo, dos rectángulos, así de tal manera que uno tenga base x1 y el otro tenga base x2. Entonces tengo los rectángulos x1b y x2b, que son elementos de P, tales que, escribiéndolo de esta manera, la intersección de sus interiores es vacía. Entonces, tales que el interior de delta, voy a poner así, 1b, intersección con el interior de cuadrado 2b, es vacío por construcción, por cómo lo estamos tomando aquí. Entonces, de la propiedad M3, sabemos que el área de la unión de estos dos tiene que ser igual a la suma de las áreas de cada uno de estos. Entonces, eso quiere decir que el área del completo es igual al área de este pedazo más el área de este pedazo, como tiene que ser. Más el área de 2b.
Entonces, en términos de la función que tenemos aquí, si esta mu del cuadrado es f de AB, entonces esto significa que f, entonces esta mu de esa unión sería f de x1 más x2, o sea, de x con b constante, que es la unión de estos dos, tiene que ser igual a f de x1b más f de x2b. Y según la definición que está acá, f de x1b sería phi de x1 y esto sería phi de x2. Entonces lo que tenemos es que la phi de x1 más x2 tiene que ser una función homogénea. Una función homogénea donde x1 y x2 son mayores que cero. Entonces, muy bien. El objetivo es encontrar quiénes son esas cosas. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos de teorema? Que demostramos que 1.2, no sé, ahorita lo vemos, pero el teorema que dice que si P está en P y el interior es vacío, entonces eso significa que el área de P es igual a cero, es decir, que un segmento no tiene área. Un segmento de recta no tiene área. Entonces, si, ¿qué teorema es este? El teorema 3. Entonces, el interior es vacío, el área es cero. Entonces, eh, si el interior de P es igual a cero, entonces más bien voy a poner el interior de P es igual a cero si la X es igual a cero. Es decir, si en vez de tener este rectángulo, lo que tengo es simplemente una línea de altura B. Entonces, en ese caso, el interior de ese rectángulo va a ser cero. Y entonces lo que tengo es que la phi de... Y entonces la phi de x igual a cero o la f de 0, b tiene que ser igual a cero, pero esta f pues es la phi en cero. Entonces lo que implica esto es que phi cero tiene que ser igual a cero. Entonces por lo tanto, este, lo que queremos es que, ok, por otro lado, tenemos que el mu del cuadrado de AB, que es una función de AB, lo podemos escribir en términos de la constante para cualquier x, que era f de x, b, y esta cosa es, por un lado, la phi de x. O sea, mejor déjenme ponerlo así. Entonces, la phi de x es igual a f de xb. Y esta, digamos que lo que queremos que pase es que, vamos a ponerle un primer asterisquito, quisiéramos que esto fuera como f de 1 por xb y que esta x la pudiéramos sacar de acá para tener x por f de 1b. Y ese f de 1b sería phi de 1. Entonces me quedaría x con phi de 1. Entonces, es decir,
Lo que quisiéramos ver es que la phi de lambda x es igual a lambda por phi de x para todo lambda que pertenece a los reales positivos. O sea que la función es lineal también, homogénea y lineal. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Porque con eso, digamos, y si tenemos una función análogamente, la función f, ahora con, vamos a decir, esta altura variable y este como a, entonces hacemos lo mismo, y1, y2 y el mismo análisis. Entonces lo que vamos a definir es que mu del cuadrado a y va a ser igual a la función f de ay, y esto lo vamos a definir con una función psi de y. Y entonces lo que queremos es que queremos análogamente a esto que phi de alfa y sea igual a alfa por psi de y para toda y en los reales positivos y la alfa también. Entonces, eso está bien, pero le voy a poner para toda alfa en los reales positivos. Entonces, ¿esto por qué? Porque, pues, si eso se cumple, es decir, que phi y psi sean funciones lineales, o sea, que saque escalares y abra sumas, entonces esta mu del área del cuadrado AB va a ser igual a la función AB, pero esta cosa sería f de 1 por A por 1 por B. Y entonces esto sería sacar el A, quedaría A de f de 1B, y luego eh, esta función sería lo mismo que f de B, A, porque son congruentes, o sea, el triángulo del lado de base 1 con altura B es congruente con el triángulo de base B con altura 1. Son congruentes, entonces esto tiene que ser igual a f de B,1. Y esto, entonces sería A, y aquí sacaría la B. Por eso esta cosa de aquí que puse no es tan necesario. Solamente basta ver que esta función es una función lineal, porque justo tengo esta propiedad con la congruencia, y si no, pues pondría la phi. Y entonces aplicando lo mismo sería AF por 1 por B,1, y esto me queda A por B por F de 1, 1. Y esa F de 1, 1 pues sería A por B por phi de 1 de nuevo por psi de 1. Da exactamente igual. Y esta cosa habría que ver que es igual a 1. Si esa cosa es igual a 1, entonces esto es igual a base por altura, como tiene que ser, que es el área del rectángulo. Entonces, en la tarea examen tienen un ejercicio del Saga donde demuestran precisamente eh,
que la phi es una función, este, ¿qué es lo que se necesita al final? Que la función es positiva y es homogénea. O sea, que está f al final donde está la phi. Esto, o sea, estaba pensando en las dos partes combinadas, pero vamos a ponerle aquí que como saca escalares, entonces sería que la phi es homogénea. Entonces, esos problemas de la tarea consisten en demostrar la homogeneidad de esta cosa para poder aplicarlo y que todo el desarrollo que hicimos aquí sea perfectamente válido para ver que el área del rectángulo es igual a base por altura. Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Ahora estaba pensando, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ejercicio del Saga. Vamos a ver el ejercicio número 8 que dice demostrar que si phi es una función que va de cero a infinito a los reales es aditiva, entonces phi de cero es igual a cero y phi de nx es igual, déjenme ponerlo más para acá, y phi n de x es igual a n de phi de x para todo n los naturales y para toda x que va de cero a infinito. Entonces, estos ejercicios son muy sencillos. Eh, si hemos entendido las cosas hasta este momento. Y tienen que ver con funciones, de hecho. Entonces, si la phi es aditiva, o sea, tendría que poner C a phi, la función de aquí a aquí, tal que es aditiva. Entonces, como es aditiva, bla, bla. Me voy a saltar todo eso y voy a poner como f sea phi aditiva. Entonces, por definición de función aditiva, eso significa que eh, phi de x más y es igual a phi de x más phi de y para todo x, y mayor o igual que cero. Entonces, como es aditiva, si y es igual a cero, eso significa que phi de x es igual a phi de x más phi de cero. Y como phi de cero es cero, no, a ver, phi de x. Ah, lo que tengo que demostrar es que phi de cero es cero. Entonces, esto implica, como estos ya son números reales, que phi de cero es igual a phi de x menos phi de x, y eso es igual a cero. Entonces, por lo tanto, phi de cero es igual a cero y demostramos esta primera parte. Y ahora para demostrar que esto vale, lo podemos hacer por inducción sobre, sobre n.
Entonces, la base de la inducción, si n es igual a 1, lo que tengo es que phi de x es igual a 1 por phi de x. Como estos son números reales, 1 por phi de x, que es un número real, pues es phi de x, por lo tanto cumple. Luego, número 2, supongamos que vale para n igual a n, que phi de n x es igual a n por phi de x. Entonces, esto lo estoy haciendo por inducción porque es para todo natural. Y el tercer paso, que esta es la hipótesis de inducción, el tercer paso es por demostrar que para n más 1 tenemos que phi de n más 1 x es lo mismo que n más 1 phi de x. Entonces, tomando este lado, phi de n más 1 x phi de n más 1 x, eso va a ser igual a phi, como estos son números reales, quedaría por distributividad n por x más 1 por x, que es x, y esto es igual por la aditividad, como es aditiva, entonces va a ser phi de nx más phi de x. Y por la hipótesis de inducción, este es n por phi de x. Entonces esto es igual a n por phi de x más phi de x. Y esto es igual, como son números reales, puedo factorizar y me queda n más 1 por phi de x. Entonces, por lo tanto, phi de n más 1 x, por lo tanto, más bien, para no ser repetitivo ahí, por lo tanto, para toda phi que va de 0 a infinito a r aditiva, phi de 0 es igual a 0 y phi de nx es igual a n phi de x para toda n natural y para toda x en los reales positivos. Entonces tenemos ese primer ejercicio resuelto. Ahora, ejercicio 9 dice demostrar que si phi de 0 infinito a los reales es aditiva y phi es continua en 0, entonces phi es continua en todo el intervalo 0 infinito, en todo el dominio de phi. Entonces, si phi es aditiva y además continua en 0, con eso basta para ver que la phi es continua en todo 0 infinito. Entonces vamos a demostrar esto, que esta tiene un poquito más de dificultad, entre comillas, pero usando todo lo que ya sabemos de cálculo 1 es simple también. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que phi es continua para todo x0 que está en el intervalo 0 infinito. Entonces, en términos de límite, que fue un teorema que demostraron en cálculo 1, esto lo que significa es que tenemos que demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de phi de x es igual a phi en x0, que es la continuidad. Lo que hace es meter el límite aquí, ¿se acuerdan? Que es la phi, entonces este límite entra y esto me queda como phi en x0. Entonces eso es lo que tendríamos que probar. Ahora, por aditividad, la phi de x la voy a escribir como la phi de x más 0, y ese 0 que voy a meter es el x0. Entonces me va a quedar phi de x más x0 menos x0. Luego ordeno. Entonces todo esto lo puedo hacer porque estos son números reales.
Entonces me queda x menos x0 más x0. Y aquí aplico aditividad. Entonces me queda phi de x menos x0 más phi de x0. Entonces, lo que tenemos es que phi de x menos x0 lo puedo escribir como phi de x menos phi de x0. Si la función es aditiva. Entonces, mm, entonces tenemos que esa función es continua en cero. Entonces, como phi, perdón, es continua en cero, esto significa que el límite, vamos a poner cuando h tiende a cero, de phi de h es igual a phi de cero y eso es igual a cero. Entonces, ¿por qué? Por 8, por el teorema, por el problema anterior. Función aditiva, como esta es aditiva, entonces la phi de cero es igual a cero. Lo que me decía este ejercicio de acá, ¿no? Entonces, eso es igual a cero. Entonces, tenemos que ver que este límite es igual a esto de acá. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de phi de x sería igual al límite cuando x tiende a x0 de phi de x menos x0 más phi de x0, así nada más, ¿no? Entonces, que sería entonces que el límite cuando x tiende a x0 de phi de x menos phi de x0 tendría que ser igual al límite cuando x tiende a x0 de phi de x menos x0. Y ahora, entonces, el límite cuando x tiende a x0 de esto, podríamos cambiar a ver, de x0 de phi de x menos x0. Entonces podemos hacer h igual a x menos x0. Entonces x es igual a h más x0. Entonces cuando x tiende a x0, h tiende a 0. Entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de phi de h. Y eso es igual a 0, por lo que teníamos aquí. Entonces esto implica que
el límite cuando x tiende a x0 de phi de x menos phi de x0 es igual a cero. Entonces esto implica que el límite cuando x tiende a x0 de phi de x es igual al límite cuando x tiende a x0 de phi de x0. Y por lo tanto, phi de x es continua para todo x que pertenece al intervalo de 0 a infinito. Entonces nos faltaría demostrar los ejercicios 10, 11 y 12 para antes de iniciar con con el teorema de Darboux. Ahora, antes de cortar, bueno, y esto demuestra el teorema que tenemos, o el ejercicio que tienen aquí, que demostrar el número 9. Ahora, este lo pueden demostrar también con la definición de bolas o con la definición de epsilon delta. Entonces vamos a ponerlo aquí como para complementar, complemento, demostración del problema 9 con la definición de bolas abiertas, la definición de continuidad con bolas abiertas. Entonces, esa definición lo que me decía es que phi es continua en x0 si para todo epsilon mayor que 0, no, si para toda bola de radio epsilon centrada en phi de x0, que en este caso sería el conjunto de y's en R, tales que valor absoluto de y menos phi de x0 es menor que epsilon, existe una bola abierta en el dominio de phi, este, una bola de radio delta centrada en x0, que sería el conjunto de x de 0 a infinito, tales que valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, tal que phi de la bola de radio delta centrada en x0 está totalmente contenida en la bola de radio epsilon de phi de x0. Y entonces, pues en un diagrama, si se acuerdan, esto es solamente para que recuerden lo de lo de cálculo uno. Entonces ustedes tenían la función así, digamos, aquí le estoy llamando phi, un punto aquí, que sería x0. Entonces lo que dice es que eh, si para toda bola abierta en phi de x0 que está acá, si yo tengo una bola abierta aquí, que sería este intervalo, esta franja, entonces existe una bola aquí de radio delta, tal que phi evaluado en esta bola queda totalmente contenida acá, que sería esto, phi evaluado en la bola, queda totalmente contenido en la franja en la franja que está aquí, que es la continuidad. Entonces, esa es la definición, recordando. Entonces, en nuestro caso diríamos, sea epsilon mayor que cero y sea la bola de radio epsilon centrada en phi de x0 en R. Ahora, como phi es aditiva,
para todo x en la bola de radio delta centrada en x0, la phi de x la puedo escribir como phi de x menos x0 más x0, que es la phi de x menos x0 más phi de x0 por la aditividad. Entonces esto significa que phi de x menos phi de x0 es igual a phi de x menos x0. Entonces como f es continua en 0, como phi es continua en 0, entonces para ese epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la phi en b delta 0 está contenida en la b de epsilon 0. Entonces, es decir, que para toda h con valor absoluto de h menor que delta, el valor absoluto de la phi en h es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, para todo x en la bola de radio delta centrada en x0, phi de x menos phi de x0 es igual a phi de x menos x0, y en valor absoluto eso es menor que epsilon por definición, por 1 que estoy poniendo aquí. Entonces, eso implica que phi de x pertenece a la bola de radio epsilon centrada en phi de x0. Entonces, con lo cual hemos demostrado que la phi evaluada en la bola de radio delta centrada en x0 está totalmente contenida en la bola de radio epsilon centrada en phi de x0. Entonces, esta... Y también se puede hacer con la definición epsilon delta, pero digamos, esto lo estoy poniendo por si no vieron la definición de bolas y que les genere interés para revisarlo. Pero en caso de que no, es suficiente demostrarlo así, así, utilizando la continuidad con el límite, dado que eso ya lo vieron en cálculo 1, entonces lo pueden usar. Entonces, para la siguiente clase vamos a terminar los problemas 10, 11 y 12, y si nos da tiempo empezaremos ya con las sumas de Darboux para empezar a definir la integral.